Empezamos a grabar ahí. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, pues vamos a entonces a retomar nuevamente la lectura de nuestro libro y vamos a ver las funciones potencia. Pero todavía no le contamos acá. A ver. Faltan muchos. ¿Qué pasó? ¿Dónde están sus compañeros? Es para qué voy a clase. Acá voy a ser TikToker. ¿Verdad? Voy a ser más famoso. Tengo mi canal. ¿No? Tuve 50 suscriptores de ayer a hoy. Bueno, voy a borrarle para que no se pierda. Funciones potencia. Funciones potencia. Bien. Dice, una función de la forma x a la a, f de x igual a x a la a, donde a es una constante, se llama función potencia o función potencial, ¿sí? También se le conoce como función potencial. Vamos a considerar varias situaciones. Esto es importante. Primer caso, a igual a n. ¿Quién dijimos que era a? El exponente. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, la potencia más bien. Es diferente llamar... es muy diferente potencia a exponente. A veces lo comentamos o lo decimos de forma indistinta, ¿verdad? Pero ahorita nos vamos a dar cuenta que no es lo mismo. Entonces, pues sería, por ejemplo, esa potencia, es la potencia. Bien, si la potencia es un número entero positivo, si es un número entero positivo, entonces, pues vamos a tener una función potencial lineal cuando es x a la 1, cuadrático o función cuadrada cuando es x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, etcétera. ¿Sí? Si se fijan, aquí podemos checar claramente lo que vimos antes, ¿no? Lo de funciones pares o impares. Y de hecho, acuérdense que lo vimos el concepto de funciones pares o impares la semana pasada. Decíamos que una función par es simétrica con respecto al eje Y, ¿sí se acuerdan? E impar cuando es simétrica con respecto al origen. ¿Sale? Ok, pero ¿por qué se llama par? ¿Y por qué se llama impar? Porque tiene que ver con el exponente. Cuando es entero, si el exponente es par, sea 2, 4, 6, 8, vamos a obtener una función, o su gráfica va a ser una función que es simétrica con respecto al eje Y. Vean, aquí tenemos el caso de la cuadrática, que propiamente es una parábola, con centro en el origen. ¿Sí? Bien. La cuarta ya no es una parábola, vean que pareciera, pero está como que achatada. ¿Sí? Sin embargo es par, porque es simétrica con respecto al eje Y. La sexta, a ver si tiene la sexta, no tiene la sexta, pero tendría el mismo comportamiento, va a seguir siendo simétrica con Y. ¿Por qué? Pues porque el exponente es par. En cambio, cuando es impar, es decir, 1, 3, 5, 7, 9, va a ser simétrica con respecto al origen. Y aquí lo vemos. Cuando es 1, tenemos la famosa función ¿cómo se le llama? A la f de x igual a x. Tiene un nombre. ¿Función? No. La ordenada del origen es b. Bueno, es una función lineal. Sí, es una función lineal, pero tiene un nombre. Se llama función identidad, si mal no recuerdo. A ver. Vean. Función identidad. Adelante. Uy, no hay internet. Ahorita nos conectamos.
A ver, vamos a ver. Función identidad. Cuando es f de x igual a x, efectivamente es una función polinomial, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero tiene un nombre especial que es función identidad. ¿Por qué? Porque es una función donde el x es igual a y. ¿Sí? Bien, función identidad. F de 1 igual a 1, f de 2 igual a 2, f de 3 igual a 3. La gráfica de una función identidad es una línea recta que pasa por el origen con pendiente 1 y obviamente su ángulo de inclinación es de 45 grados. ¿Sí? Se llama función identidad. Y efectivamente la función identidad, ¿qué cosa? Pues que es una función impar, porque es simétrica con respecto al origen. ¿Sí o no? Lo mismo la función cúbica, aquí está su gráfica, ¿sí? Lo mismo la función quinta. Vean cómo se parecen. Sí se parecen las pares y las impares. Sí, como que tienen esa misma forma, aunque cuando es cuadrática es parábola, pero ya de 4, 6, etcétera, no es una parábola propiamente. ¿Sí? Bueno, entonces ese es cuando n es positivo. Vamos a ver la otra situación. Si a, es decir, el exponente o la potencia, es una fracción donde, que la vamos a expresar como 1 sobre n, donde n es diferente de 0, no puede ser 0n, ¿sí? Porque la estamos expresando como un cociente. En este caso vamos a tener las famosas funciones raíces, porque el exponente o la potencia es fraccionario. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, a las funciones cúbica, raíz cuadrada, raíz quinta, sexta, etcétera. ¿Sí? Aquí es lo que nos dice función raíz. X a la 1 sobre n, pues es raíz enésima de x. ¿Sí? Bueno, y esas funciones, dependiendo del caso, si n es par, su dominio va a ser nada más los números mayores o iguales que 0, porque no puede ser negativo. Si es impar, puede ser cualquier valor. ¿Sí? Miren, aquí tenemos las grafiquitas. Ahí está. ¿Sí? Bien, entonces ese es el segundo caso. Tercer caso, si es negativo. Si es negativo, entonces estamos hablando de las funciones recíprocas. O sea, por ejemplo, x a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre x. Y esa se llama función recíproca. ¿Sí? La función recíproca es un tipo de función racional, porque el 1 es polinomio de grado 0 y x es polinomio de grado 1, es la función identidad. Entonces va a tener asíntota vertical en x igual a 0. Aquí vemos la gráfica, vean. Aquí vemos que tiene una asíntota vertical en x igual a 0. Ya dijimos lo que era una asíntota. La asíntota es una línea recta de tal suerte a la cual la gráfica se va acercando indefinidamente se va acercando conforme x se aleja del origen. ¿Sí? Se va a acercar, pero nunca la va a tocar. ¿Sí? Vean cómo esta función tiene dos asíntotas. Una que es vertical en x igual a 0 y tiene una horizontal en y igual a 0. ¿Verdad? ¿Sí se fijan que tiene una horizontal? ¿Verdad? ¿Por qué tiene esa asíntota horizontal? A ver, ¿qué pasa si x tiende a infinito? Pues vas a ir dividiendo 1 entre cantidades cada vez más grandes, pero positivas. Eso te va aproximando a 0. Pues por eso es que va así. ¿Verdad? Ahora, si te vas a menos infinito, estás dividiendo 1 entre cantidades cada vez más grandes, pero negativas. Y eso es algo que se aproxima a 0, pero de forma negativa. Por eso se va pegando por abajo. Sí, pero eso lo vamos a ver cuando veamos límites. Bueno, y aquí menciona que hay muchas funciones que tienen este comportamiento. Esta es una ley que es de los gases. Sí, miren, aquí nos dice
Esta función se utiliza en física y química en conexión con la ley de Boyle, la cual dice que cuando la temperatura es constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión. Sí, es la famosa función recíproca y tiene este comportamiento. Bueno, esto ya lo comentamos, funciones racionales, no hay ninguna bronca allí. Y vamos a ver que las funciones que acabamos de ver ahorita las podemos aglutinar en un conjunto que se llama conjunto de las funciones algebraicas. Es decir, las polinomiales, las racionales, las potenciales son funciones algebraicas. ¿Por qué? Porque funciones algebraicas son aquellas que pueden ser construidas usando operaciones algebraicas como suma, resta, multiplicación, división, raíces y obviamente potencias. ¿Sí? Entonces, esas son las funciones algebraicas. Bien, aquí tenemos ejemplos de algunas. Esa es una función raíz cuadrada, ¿verdad? De hecho es una función compuesta, más adelante vamos a ver eso, pero tiene una raíz. Específicamente esa función se llama irracional, ¿sí? Porque sabemos que la raíz involucra números irracionales. La g es una función, ojo, no es racional, porque la racional es exclusivamente cociente de polinomios, y en el denominador no tenemos un polinomio. Polinomio es cuando las potencias son enteras, y aquí tenemos una raíz de x, que vendría siendo una potencia fraccionaria. Entonces no es propiamente una función racional, ¿sí? Pero sí es una función algebraica porque estamos dividiendo, estamos multiplicando, estamos restando, sumando, estamos elevando a exponentes y estamos sacando raíces. ¿Sale? Ok, pues ahí tenemos a las funciones algebraicas. Y luego vienen las funciones trigonométricas. Este tema de las funciones trigonométricas lo vamos a profundizar mediante cuando veamos derivadas de funciones trigonométricas. Hay algunas cosas interesantes que ver por ahí. Pero desde un punto de vista rápido, las funciones trigonométricas son funciones como seno de x, aquí lo tenemos, seno de x, coseno de x, ¿verdad? Y también está la tangente de x. Ahora, sabemos que son 6. Las otras 3 que pasan, bueno, pues son las recíprocas de las 3 primeras. Tenemos, por ejemplo, la función secante, que es la recíproca de la función coseno. La cosecante, que es la recíproca de la función seno. Y la cotangente, que es recíproca de la función tangente. ¿Sí? ¿Qué es recíproco? Recíproco es... pero hay que tener cuidado con la palabra inversa, porque también hay funciones inversas, pero nos estamos refiriendo a inverso multiplicativo, en ese sentido sí, pero ya en el concepto de funciones es un poco diferente. La función recíproca sí estoy de acuerdo en la inversa multiplicativa, ¿sí? 1 entre, ¿sí? Que la vamos a estudiar más a fondo. Ahora, hay que decir que las funciones trigonométricas sencillitas, o sea, coseno de x, seno de x, varían entre -1 y 1, nada más. Este concepto yo me acuerdo que lo vimos en física en la secundaria, cuando analizamos movimiento ondulatorio, decíamos, se llama amplitud, ¿no? La amplitud es la distancia de la línea de equilibrio a la cresta o al valle, ¿verdad? Y esa amplitud pues es de 1, esa distancia, y es el coeficiente que tiene el seno, que es 1. Sabemos que son funciones periódicas, ¿verdad? Es decir, se repiten cada determinado intervalo de valores de x. En el caso del seno y del coseno, el periodo es de 2pi, ¿sí? Es de 2pi. En el caso de la función tangente, el periodo es de pi, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, a ver, déjenme ver a ver si está acá la función tangente. Sí, acá está. Ahí, aquí está la gráfica, ¿sí? Entonces, fíjense. Aquí precisamente está lo que les comentaba. El periodo
de la seno de x y coseno de x es 2pi. ¿Por qué? Porque cada 2pi se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir. Nada más seno de pi, perdón, seno de x y coseno de x. Porque ya más profundamente podemos hablar de amplitud, podemos hablar de frecuencia angular, podemos hablar de desfasamiento. Y de hecho eso es algo que ustedes se van a meter mucho. ¿Sí? Pero ahorita sí sencillito, la amplitud del seno de x es 1, la frecuencia angular es 1, el periodo es 2pi, cada 2pi se va a repetir. Por eso, aquí si se fijan, si yo le sumo al valor de x 2pi me va a dar lo mismo que si fuera pura x. ¿Por qué? Pues porque se vuelve a repetir. ¿Sí? Pero les digo, ahorita es sencillito. Después vamos a profundizar más en esto. La función tangente, bueno, pues es el cociente de la función seno y la función coseno. Aquí está la gráfica. Vean cómo la función tangente tiene un comportamiento asintótico. Cada múltiplos impares de pi medios, positivos y negativos, ¿sí? Tiene ese comportamiento asintótico. Y aquí está lo que les comentaba, el periodo de la función tangente es pi. ¿Por qué? Porque cada pi se vuelve a repetir. ¿Y por qué digo cada pi? Porque de menos pi medios a pi medios hay una distancia de pi, ¿verdad? Se vuelve a repetir cada pi. Por eso es que si a la tangente de x yo le sumo pi, obtengo lo mismo que tangente de x. ¿Por qué? Pues porque es superior. Bien. Luego vienen unas funciones muy importantes en las ciencias, en la ingeniería, que se llaman funciones exponenciales. ¿Sí? Y aquí viene precisamente la cuestión con la función potencial, porque nosotros a veces hablamos de potencia o de exponente de forma indistinta. ¿Sí? ¿Sí o no? Sin embargo, sí hay diferencia. ¿Sí? Y aquí lo estamos viendo. Una función exponencial tiene la forma a la x, donde a es un número positivo. Positivo. No puede ser negativo. Y ahorita vamos a explicar por qué no puede ser negativo. Tiene que ser positivo. Ni siquiera puede valer 0. Porque si valiera 0, sería 0 a la x, y eso pues siempre me va a dar 0. Sería la función constante 0. ¿Sí? Entonces tiene que ser positivo. Bien. Si nosotros... y se llama base. ¿Ok? Se llama base. Entonces vamos a analizar la diferencia con las funciones potenciales o función potencia. La función potencia era una cosa así. ¿Verdad? Y ahora vemos que la función exponencial es así. Con a mayor que 0. Aquí, ¿qué pasa con...? A ver, primero que nada, ¿qué notan de diferencia antes de entrar en detalles? ¿Qué ven de diferente? La variable. ¿Cómo la variable? O sea, aquí por ejemplo, la variable se eleva, ¿verdad? Se eleva a un número constante. A es constante. ¿Sí? Entendamos eso. A es un número real. En ambos casos es un número real. Una constante. Nada más que aquí abuelita tiene que ser positiva. ¿Sí? No puede ser. Ahorita vamos a explicar por qué no puede ser negativa. Bien. Efectivamente, en la función potencial, acuérdense que esta es la función potencial o potencia y esta es la función exponencial. En la función potencial, la variable es la que se eleva a una constante, y en la exponencial, la constante se eleva a la variable. ¿Sí? O sea, resumiendo, en la potencial, la base es variable. ¿Sí? En la exponencial, la base es constante. ¿Qué es base?
el número que se eleva, ¿sí? Y la potencia o exponente, pues es lo que nos va a indicar cuántas veces se va a multiplicar por sí mismo. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, aquí la base es variable y aquí la base es constante. Bien, en el caso de las potenciales, ya analizamos 3 casos para la potencia, ¿verdad? Analizamos cuando era positiva, cuando era fraccionaria y cuando era negativa. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. En este caso, no hay más. Tiene que ser positivo. No puede ser negativa. ¿Por qué no puede ser negativa? Ahorita les explico. Espérense tal. Entonces, ¿cómo se llama el número que se eleva? Base. En las exponenciales, la base tiene que ser un número positivo. Y ejemplo de funciones exponenciales, pues tenemos 3 a la x. Una famosísima con la cual ustedes van a trabajar muchísimo. ¿Quién es? E a la x. ¿Sí? No sé, puede ser pi a la x, ¿verdad? Incluso podemos tener cositas como por ejemplo 8 a la 3x menos 2. También se va. También se va. No necesariamente tiene que ser por x, puede ser una función. Eso lo vamos a ver cuando vemos funciones compuestas. Pero ahí sí. ¿Sí? Bien. Ahora, una cosa importantísima. Las funciones exponenciales bueno, es que, a ver, vamos a ver cómo lo analiza el libro y ahorita les explico, porque puede ser de otra forma como se los puedo explicar y se pueden confundir. Aquí está. Vean estos 2 casos. ¿Están de acuerdo que estos 2 son funciones exponenciales? ¿Sí? Bien. En la primera tenemos 2 a la x, en la segunda tenemos 0.5 a la x. ¿Sí? A ver, en el inciso A, la base es un número que, y en el inciso B, la base es un número que. Entero y decimal. Si es entero, ¿qué notan? Que la gráfica es ¿qué? Creciente, así se llama. ¿Sí? Una función creciente es aquella que al aumentar x aumenta el valor de la función. ¿Sí? Decreciente es cuando aumenta x pero la función disminuye. ¿Sí? Entonces, si la base es un entero, va a ser creciente. Si la base es nada más decimal, va a ser decreciente. Nada más decimal. Porque si fuera, por ejemplo, 3.1, va a ser creciente. ¿Por qué? Porque tiene parte entera. Pero si fuera pura parte decimal, va a ser decreciente. ¿Sí? Bueno, eso es importantísimo. Entonces, si la base es mayor que 1, creciente. Si la base es un número entre 0 y 1, porque recuerden que no puede ser negativa, sería decreciente. Creo que es todo lo que viene aquí, pero les voy entonces a comentar algo. Fíjense bien. ¿Por qué en estas es decreciente? Por lo siguiente. Fíjense bien. Hay una clasificación dentro de las funciones exponenciales que corresponden al signo del exponente. Cuando es exponencial positiva o cuando es exponencial negativa. Por ejemplo, si es así, va a ser creciente. Bueno, obviamente ya dijimos que A tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Mayor que 0. Pero A puede ser de 2 sopas. Mayor que 0 pero menor que 1 y mayor que 1. No puede valer 1
porque si valiera 1, pues sería 1 elevado a cualquier exponente y va a ser la función constante. ¿Sí me explico? Bien. Entonces, en estas circunstancias, cuando la base es un número entre 0 y 1, ya dijimos que es decreciente. Pero si es mayor que 1, va a ser creciente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por eso es que esta va a ser decreciente, porque está por acá. Ok. Pero también hay funciones que son así. Exponenciales negativas. Entonces, en las exponenciales negativas va a ser al revés. ¿Sí? ¿Cómo que al revés? Bueno, primero que nada, no hay de otra. Aquí la base tiene que seguir siendo positiva. Nada más que si ahora la base está entre 0 y 1 va a ser creciente, y si la base es mayor que 1 va a ser decreciente. Vamos a verlo por qué. A ver, vamos a tomar este ejemplo. Punto 5 x. Punto 5x es lo mismo que 1 medio a la x. ¿Sí o no? Bien. Pero 1 medio es lo mismo que 2 a la menos 1. Entonces, 1 medio a la x es lo mismo que 2 a la menos 1 a la x. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? 2 a la menos 1 es 1 medio, ¿no? Háganlo con la calculadora, si quieren. Porque lo voy a hacer como que chica. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, si aplico las leyes de los exponentes, ¿están de acuerdo que esto lo puedo poner así? 2 a la menos x. ¿Sí o no? ¿Qué significa? Significa que 2 a la menos x es lo mismo que 0.5 a la x. Nada más que aquí está como exponencial positiva y acá está como exponencial negativa. ¿Sí o no? Aquí, como la base es un número, como el exponente es positivo, pero es un número entre 0 y 1 es decreciente. Acá, como la base es, bueno, como es exponencial negativa y la base es un número mayor que 1, es decreciente, ¿sí se fija? O sea, las puedo expresar como positivas o como negativas. ¿Sí se entiende eso o no? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿esto sí se vale? ¿Sí? ¿Sí se vale? Pero esperen. Esto sí se vale. Lo que no se vale es esto. Es muy diferente. ¿Sí? Es muy diferente. Aquí sí estoy elevando menos 2 a la x. ¿Sí o no? Eso no se puede. Pero aquí es el negativo de 2 a la x. Eso sí se vale. ¿Sí? Ahora. Exacto. Aquí, a ver, acuérdense que esto es, el menos lo estoy elevando también, pues, y acá no. De hecho, esto siempre va a ser negativo, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Va a ser una exponencial. Fíjense bien. Esta va a ser una exponencial, pero negativa, siempre. De hecho, la gráfica de esta va a ser así. Va a ser así. ¿Quieren ver? Sí. Mira. Aquí, pues, obviamente, pues lo vamos a hacer con el matemática.
¿sí? Ya comentamos que es nada más una herramienta de estudio, no podemos enseñar matemáticas con software, ¿sí? Si alguien quiere aprender matemáticas con software, pues, se está haciendo pendejo, ¿sí? O sea, la verdad. El software debe de ser una herramienta nada más. Bueno, vamos a ver. Sí les comenté que las gráficas es con plot, ¿no? ¿Sí o no? A ver, vamos a ver. Cogemos esa, ponemos la función. Vamos a poner la de -2, pero toda ella a la X. ¿Sí están de acuerdo? Toda ella. Aquí le ponemos mi variable que es X, vamos a hacerla de -5 a 5. Y vamos a poner otras cosas para que se vea bonita nuestra gráfica, como que me etiquete los ejes. Bueno, me ponga el origen en 0, 0. Y le ponga nombre a los ejes. Access label, me etiquete a los ejes como X mayúscula y Y mayúscula. Ahí está. Bien. No me la quiso poner, ¿por qué? Porque aquí le repetí 2 veces esta. Creo que es por eso. ¿O no? A ver qué pasó aquí. Ah, aquí me faltó cerrarle. Aquí faltó cerrar. Ahí está. A ver qué dice. Debe... A ver, lo voy a meter como... A ver, vamos a hacer esta, la de 1/2. A ver. No, aquí ya... ¿Qué falta? A ver, dice las opciones esperadas. Debe ser una lista de reglas. A ver. Uf. A ver, así. Sigue con lo mismo. A ver. Exponencial, creo que tiene que ser con esta, con exponencial. Yo le estoy metiendo mal. A ver. Da el exponencial de Z. ¿No? A ver. Nada más así. La bronca es con lo de los ejes. Access origin, access label. A ver. Voy a quitarlo de estos ejes, a ver. ¿Puede ser por eso? Se pone muy necia, ¿no? ¿Cómo ven? No quiere. Ya. Sí, pero fíjense cómo aquí... Ah, ya. Yo le estaba poniendo mal. ¿Les digo por qué la puse mal? Bueno, a ver, me voy a regresar a la de... Esa sí la va a hacer. Quiero pensar que sí la va a poder hacer. No, tampoco quiere. A ver. O a menos meterla como un medio. A ver, así.
Ahí hay un problema con los plot, con estos, con las cositas de acá de... Bueno, a ver, vamos a ver. Ahí está la de un medio, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Que es decreciente. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, ya le quité lo del Access Origin, no lo quiso poner, no sé por qué. Y tampoco quiere etiquetar los ejes. Bueno, olvidemos eso. Ahí está, voy a copiar esto y voy a poner ahora la que les dije. ¿Como cuál? Como -2, ¿verdad? O sea, así fíjense, ¿eh? A ver, -2 a la x. ¿Sí están de acuerdo? Sí. A ver, vamos a ver. Ah, me faltó aquí, este sobra. Ese sobra, está sobrando. Por eso no lo quiso hacer. Ahí está. ¿Sí se fijan? Fíjate, es -2 a la x. Pero ¿qué pasa? Que el menos, la base, ¿quién es? Es 2. La base es 2 porque es lo que se está elevando al exponente. El menos nada tiene que ver. Lo único que, o sea, el 2, perdón, el menos no es parte de la base, sino que es signo de la función como tal. Nada más. Por eso es que siempre va a ser negativa. Si se fijan que les dije que iba a quedar así, ¿no? Siempre va a ser negativa. Pero el signo menos no está dentro de del exponente. No se eleva. Por eso es muy diferente -2 a la x que si lo pongo entre paréntesis. Porque ahí sí estoy diciendo, el signo se mete dentro del exponente. Fíjense, lo voy a hacer ahora metiendo en el exponente y no la va a hacer. Fíjense. A ver, así y no la va a hacer. ¿Sí se fijan que no la hace, verdad? Esto lo voy a quitar. Esto no tiene nada que ver. Fíjense, ahí y no la hace. ¿Por qué? Pues porque no. Porque ahora sí el signo es afectado por el exponente. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no se puede? ¿Por qué tiene que ser solo la base positiva para que pueda ser exponencial? Es muy sencillo de entender. A ver, piensen ustedes en una función de esas características. Por ejemplo, si fuera -2 a la x y vamos a hacer una tablita. ¿Sí? ¿Oigo? Sí. Bien. Si x vale -1, me va a quedar -2 a la -1, que vendría siendo -1 medio. ¿Están de acuerdo, señor? ¿Sí? Sí. Si x valiera 0, sería -2 a la 0, que vendría siendo 1. ¿Sí? ¿Luego? Sí. Si x vale 1, sería -2 a la 1, que vendría siendo -2. Si x valiera 2, sería -2 al cuadrado, que vendría siendo 4. ¿Están de acuerdo? Sí. Si valiera 3, sería -2 al cubo, y esto me va a dar -8. Pero si valiera 4, sería -2 a la cuarta, y esto es ¿cuánto? 16. ¿Sí? Bien. Si yo quisiera hacer la gráfica de eso, aquí voy a tener que hacer la escala muy chiquita para que más o menos se vea. Con -1 me da -1 medio. ¿Sí? Además se lo voy a cambiar de color. A ver, se los voy a poner rojo. Si x vale 0 da 1. ¿Sí? Si vale 1 es -2.
Si es 2 es 4. Si es 3 es menos 8. Por acá. Si es 4 es 16. ¿Sí están de acuerdo? Vean cómo no tiene un comportamiento errático. O sea, aquí, ¿cómo le hago? Ok, tú vas a decir, pues tengo que darle valores más chiquitos para saber más o menos cómo se comporta la gráfica. A ver, vamos a darle el menos 0.5, que sería este, y el 0.5. A ver, ese sí lo van a tener que hacer con la calculadora. A ver. Menos 2 a la menos 0.5 menos, pero de paréntesis, ¿sí? Menos 0.70, 71, ¿no? Menos y luego con 0.5. No. ¿Indefinido? No. Menos 2 a la 0.5, pero, o sea, menos 2. O sea, es así. Así, métalo. Así. Es así. ¿Cuánto? 1.41, 42. No, se marca definido. A la 0.5, ¿qué pasa? ¿No lo sacan? No, ¿Eh? pero es el número. O sea, ya empieza el problema, ¿sí se fijan? O sea, ¿por qué? Porque tiene un comportamiento, o sea, no hay un patrón. Sí, o sea, una función puede tener cambios abruptos, eso siempre es, pero esos cambios son graduales. ¿Sí? Aquí prácticamente no existe eso. ¿Por qué? Y es fácil entenderlo. Si el número es par, va a ser positivo. Si es impar, va a ser negativo. Entonces damos cosas así. Eso no es un comportamiento que tenga una función. Por eso es que no puede ser negativa la base. Pero recuerden, ese signo puede estar afuera del exponente. Eso sí se vale. ¿Sí? Bueno. Pues esas son las funciones exponenciales. Vamos a continuar. Vienen las funciones logarítmicas. Muy importantes los logaritmos. A ver, y esto sí, pues debe de quedar muy claro, ¿no? Los logaritmos se estudian pues, en la prepa. Yo lo estudié en la prepa, en la secundaria de la más posible. ¿Sí? ¿Qué recuerdan lo que eran los logaritmos? A ver. ¿Qué son los logaritmos? ¿Qué son los logaritmos? A ver, vamos a suponer, si yo tengo 10 al cubo, esto es 1000. ¿Sí o no? ¿Qué operación estoy haciendo aquí? Exponente. ¿Por qué? Porque estoy elevando, vamos a suponer que mi base es 10 y la estoy elevando al cubo. Aquí sabemos que esto es 10.000, ¿no? Esto es exponencial, es un análisis exponencial. Bien, los logaritmos son las funciones inversas a las exponenciales. Es decir, si fuera el logaritmo base 10 de 1000, el resultado me va a dar 3. ¿Qué estoy obteniendo? El exponente al cual se debe de elevar la base para que me dé el logaritmo. ¿Sí? Para que me dé a lo que estoy sacando el logaritmo. ¿Sí? Entonces básicamente los logaritmos es encontrar el exponente o la potencia, pues. Sí, a veces desafortunadamente cometemos ese uso indistinto. ¿Sí? Yo considero que aquí sí es más
hablar de exponentes, porque los logaritmos son contrarios a las funciones exponenciales, ¿no? ¿Sí? Ahora, hay que tener en cuenta que en los logaritmos debemos de partir de la base, ¿sí? Y la base hace referencia a la exponencial correspondiente que estamos utilizando. En términos generales, hay dos funciones exponenciales fundamentales, que son la exponencial natural y la exponencial decimal. ¿Sí? Son las más utilizadas. Sin embargo, está la general. Y la general, pues es la que viene en el libro. La X. ¿Sí? Aquí A es cualquiera. Pero en estas es E. Acuérdense que es un número. Sí, ya lo comentamos, ¿no? Y 10. ¿Por qué es importante esta? Pues porque nuestro sistema de operaciones decimal. ¿Sí? Importantísimo. ¿Y por qué este es muy importante? Bueno, pues porque esta es una función que es sumamente misteriosa. ¿Y por qué digo misteriosa? Porque muchos fenómenos naturales se basan en esta. Por ejemplo, las ecuaciones diferenciales lineales, la solución es una combinación lineal de funciones exponenciales, generalmente, ¿sí? O senos y cosenos. Entonces son importantísimas. Bien, entonces estas que tenemos aquí son las exponenciales. ¿Cómo van a ser las logarítmicas correspondientes? Bueno, cuando la base es E, la función va a ser logaritmo base E de X, que también se conoce como logaritmo natural de X. Es decir, cuando la base es E, es ln, no es I, porque muchos creen que sí, no, es ln de logaritmo natural. Cuando la base es 10, bueno, aquí le voy a poner f nada más. Cuando la base es 10 sería logaritmo base 10 de x, ¿sí? Que en las calculadoras le pone nada más así, porque son los logaritmos vulgares. ¿Y por qué logaritmos vulgares o de base 10? Porque son los que utilizamos mucho, ¿sí? También se conocen como vulgares. Pero cuando es un logaritmo de cualquier base, es así. Aquí sí no hay, tiene que ser así. Ahora, todas las calculadoras científicas tienen esas dos, pero algunas tienen esta, no todas. O sea, todas tienen esta, ¿sí o no? Y aquí arribita tiene la logaritmo natural, ¿sí? Pero no todas tienen esta. Algunas. ¿Sí? Esa es una. Tráiganse su calculadora, por favor. Ahí está. Esta sí la cumplen. A ver, no, tráiganse una calculadora mejor, muchachos. En el examen no van a sacar celular. Nada de que es que en el celular está mi calculadora. No. Tráiganse calculadora aparte. No, esto no tiene. Esto sí tiene. Tiene el logaritmo vulgar y tiene el logaritmo con un cuadrito chiquito y un cuadrito grande. ¿Sí? ¿Así lo tiene? ¿Así? Ah, pero no, sí lo tiene también. Sí. Entonces, esa no. Esa es sencilla. Pero no se preocupen, si su calculadora no tiene esa, se utiliza una fórmula que vamos a ver el día de mañana porque pues ya se acabó la clase. Que pasen buena tarde.